Salve, estrella del mar, madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta los prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo, Virgen singular sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que Dios, viendo a Jesús eternamente, nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres un solo Dios, un solo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me redirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera. Pues tanto os he ofendido, y todos los días os ofendo, me hace falta para defender los eternos y merecidos castigos con vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos, y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en otro vuestra mayoría gloria. Ah, si pudiera yo publicar todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está ahí en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y ahora en adelante ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como veis queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca, y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos, Padre, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, de la nueva alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María, el día de hoy específicamente en la lección número 31, en el que el tema es la Eucaristía. Y es por ello precisamente que guarda relación con el tema, principalmente el Evangelio que hemos leído según San Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 28. Y hay que hacer una puntualización específica al respecto de este tema. Si ustedes ya tienen conocimiento al respecto de lo que es la Eucaristía, gloria a Dios, en esta lección pues profundizaremos algunos temas al respecto de la misma, pero qué bueno que ustedes ya hayan madurado el tema de la Eucaristía. Pero si ustedes la Eucaristía o misa, como se la suele reconocer, no les es tan conocida, sino que por el contrario es algo nuevo, es algo llamativo, pero que no probablemente yo sé a lo que algo se refiere, pero no tengo la certeza o la precisión de lo que se trata, pues bienvenida sea la oportunidad de aprender al respecto de ello. Nosotros como católicos nos distinguimos de otras denominaciones cristianas en el hecho de considerar este Evangelio al pie de la letra. Esto quiere decir que cuando en la Santa Eucaristía el sacerdote, en el momento específico de la consagración, la Iglesia define que existe un milagro llamado la transustanciación, que sucede en todas las Eucaristías. ¿Y qué quiere decir esto? Que la sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y en la sangre del Señor, no simbólicamente, sino realmente. Es por ello que nosotros nos arrodillamos en ese momento, como lo indicábamos en lecciones pasadas. No únicamente porque es parte de la reglamentación que existe dentro del rito de la Eucaristía, sino específicamente porque nosotros somos conscientes de que específicamente en ese momento lo más grande que puede existir a modo terreno, la entrega más grande, hablamos espiritualmente, la oración, la plegaria, la ofrenda más grande, se está dando. Nada la supera, absolutamente nada la supera. ¿Y por qué es importante señalar este aspecto? Porque hay otras denominaciones cristianas que precisamente no consideran que realmente esto sea así. No toman como forma literal la enseñanza que precisamente nuestro Señor da en este pasaje bíblico. Y esto marca una diferencia entre nosotros y nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque, como lo diría San Juan Pablo II, la Iglesia se entiende por la Eucaristía. Somos una Iglesia de Eucaristía. El labor de la Iglesia sería incompleto, sería sectario si uno no comprende la Eucaristía. Y este aspecto es muy importante porque, de hecho, la Iglesia no ha pregonado esto desde a partir de 2, 3, 5, 4 siglos atrás, sino que lo ha hecho desde el inicio. Desde el inicio ha manifestado por medio de la tradición de la Iglesia, que es uno de nuestros pilares en la fe, no solo la Escritura, como lo comentamos en su lección, no solo la Escritura, también la tradición y el magisterio de la Iglesia. Son fuentes de nuestra fe, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, que ellos únicamente toman el tema de la Sagrada Escritura. Entonces, la tradición ha manifestado de manera concordante el hecho de que realmente la Eucaristía es un sacramento y es algo muy grande dentro de la vida de la Iglesia. Entonces, aquí también yo quisiera hacer una aclaración al respecto de ciertos aspectos o ciertas críticas que usualmente yo he escuchado, ¿no?, a lo largo de mi caminar cristiano. Hay veces que, y no sé si ustedes son parte de aquello, que dicen, pero es que la Iglesia Católica es como muy aburrida porque únicamente se centran en la misa, y la misa es, a veces dura 30 minutos, 40 minutos, ay Dios mío, que dure una hora, qué larga que es, no puede ser. Entonces,
realmente la Iglesia Católica custodia un tesoro muy grande, que es precisamente la Eucaristía. Y hay que tenerle respeto. Uno no puede como católico despreciar el regalo más grande que nosotros tenemos, que es precisamente la Santa Eucaristía. Y aquí también otra aclaración necesaria. La Iglesia Católica tiene, en este caso, particularidades o semejanzas con las iglesias protestantes, porque a veces estas críticas que vienen dentro de la misma Iglesia Católica es que la Eucaristía o la misa es muy aburrida para los niños, es muy aburrida para los jóvenes, es muy aburrida para las personas que ya tienen su edad, los adultos mayores. Mientras que los cristianos protestantes, por ejemplo, ellos tienen el culto en el que alaban, en el que danzan, en el que hacen oraciones, en el que hacen conciertos, en el que hacen un montón de actividades diferentes, ¿no? Entonces, casi que nos encasillan a los católicos en el hecho de que únicamente hacemos acto de presencia, digamos, a modo de profesión de nuestra fe, únicamente en la Eucaristía. Y no es así. De hecho, nosotros, a semejanza de los grupos separados, de nuestros hermanos separados, también tenemos congresos, también nosotros tenemos seminarios, también tenemos retiros, es decir, nosotros hacemos prácticamente también todo lo que ellos hacen en semejanza, pero además nosotros tenemos la Eucaristía. El hecho es de que muchas de las veces pues no es tan promocionada este tipo de actividades que la Iglesia Católica hace a comparación de nuestros hermanos separados, que ellos son muy buenos en este caso promocionando las cosas y manejando el tema del marketing. Pero en la iglesia también se da. Hay actividades para personas adultas mayores, hay actividades para jóvenes, hay actividades para niños, pero obviamente todo ello también tiene mucha relación y teniendo como centro la Eucaristía. Así que nosotros no es que somos, digamos, los aburridos que pasan únicamente la Eucaristía y nada más. Existe para todos. Los carismas son diversos dentro de la iglesia, pero todos nos une precisamente la Eucaristía. Dicho esto, entonces es necesario que nosotros, además de indicar lo que nos enseña la Iglesia, que precisamente cuando el sacerdote, dentro del momento de la consagración, eleva el cáliz y eleva el pan, precisamente el Espíritu Santo recae sobre ello, cambian de sustancia y a pesar de que mantienen su misma forma, ya no son sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dos ideas al respecto de esta afirmación. Por un lado, si uno trata como de ser muy objetivista, puede decir, quisiera creer esto, pero realmente sigo viendo vino y sigo viendo pan. Y cuando comulgo, sigo sintiendo pan y sigo sintiendo vino. No siento sangre, no siento un cuerpo. Al respecto de este argumento, porque es muy importante que uno tenga que ser sincero al respecto de su fe, uno puede decir, bueno, creo como que a medias, como que sí, pero a la vez como que tengo mis dudas. No, uno tiene que tratar de resolver esto precisamente con el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña la Iglesia al respecto específicamente de este argumento, ¿no? De que uno ve que en este caso no cambia? Que la transubstanciación es real, existe, pero obviamente es algo que sucede de un modo espiritual. Genéricamente, sucede de un modo espiritual. Es decir, nosotros realmente sabemos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor están ahí a modo espiritual. Cuando lo comulgamos, sentimos en este caso que es pan y es vino, pero sabemos que espiritualmente, porque así como nosotros somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, entonces también en este caso el pan y el vino contienen una esencia espiritual. ¿Por qué decía precisamente que esto sucede así de modo genérico? Porque quiere decir que en este caso también hay una excepcionalidad, es decir, que hay casos en los que uno probablemente podría ver y probablemente podría percibir por medio de sus sentidos el hecho de que las cosas no se quedan, en este caso el cuerpo de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor, únicamente en esa sustancia. Y sí, de hecho existe un ateo convertido al catolicismo que se llama Ricardo Castañón. Yo les recomendaría que ustedes vean los videos de él. Algunos son un poquito largos, 1 hora, 1 y media, pero son muy buenos, porque él habla específicamente del proceso de su conversión y particularmente el hecho de que él, siendo ateo, pues por medio de la invitación que la Iglesia hace específicamente para poder constatar si existen o no milagros, no solamente al respecto de la Santa Eucaristía, sino milagros en general,
pues él fue como que enamorándose de la iglesia. Entonces, aquí un punto muy importante, y es que la iglesia, cuando aparece un milagro, pues no lo declara milagro de buenas a primeras. Ni siquiera los mismos sacerdotes que son parte de la iglesia les dicen ustedes investiguen y ustedes emitan el dictamen, sino que específicamente con el tema de los milagros se organiza una comisión de gente que no tiene relación directa con la iglesia, de gente que, por ejemplo, como en este caso Ricardo Castañón, son ateos, ni siquiera creen, para que ellos desde su punto de vista puedan analizar de una manera mucho más objetiva si el fenómeno es o no un milagro. Entonces, este señor fue parte de una de estas comisiones y él, desde ese punto de vista en el que él no creía de la iglesia, ni no creía nada, o sea, probablemente hasta pensaba lo peor de la iglesia católica, pues comenzó a convertirse a base de los milagros que él iba verificando. Y precisamente algunos de esos milagros fueron milagros eucarísticos, es decir, pudo verificar, creo que es un milagro eucarístico en Argentina, en el que tuvo intervención directa y pudo verificar precisamente que esta hostia, es decir, que el cuerpo, el pan ya consagrado que se convierte en el cuerpo de nuestro Señor, palpitaba. Y las palpitaciones eran palpitaciones como de una persona agonizante. Entonces, hay un punto muy importante que él relata dentro de uno de los videos de su testimonio, y es el hecho de que llegó a un punto en el que él buscaba quizás como un poco más de, por interés nada más, el hecho de seguir conociendo, o sea, ya creía, pero trataba como de buscar más de interés, los milagros que existían alrededor del mundo que tenían relación con la fe católica. Y hubo un punto en el que una de las personas que precisamente intervino en alguno de estos milagros eucarísticos, me parece que era una vidente, le dijo, está bien que usted en este caso tenga interés en todas estas cosas, pero no ponga a prueba a Dios, porque eso no le es agradable a él. Es decir, me basta con que en este caso yo sepa que espiritualmente es el cuerpo y la sangre. Y no porque la iglesia se lo inventó, está bíblicamente justificado. Bíblicamente justificado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dice el Señor. No dice, ustedes entenderán que este es el símbolo de mi cuerpo, este es el símbolo de mi sangre, que los mantendrá unidos, que es un signo de amor y fraternidad. No. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, aquí hay una postura muy importante que precisamente él la relata cuando cuenta su testimonio. El hecho de que uno tiene que creer, no tiene que pedirle más pruebas al Señor para creer. Si el Señor ha decidido que en este caso nosotros nos convirtamos, como en el caso de él, por medio de un milagro, pues gloria a Dios. Pero toda la vida no va a estar llena de momentos sobrenaturales, porque en algún momento nosotros debemos creer. Precisamente la fe es dar un paso, de cierta forma a veces sin comprender del todo las cosas, pero dar ese paso en confianza porque sabemos que Dios está presente ahí, Dios nos cuida, Dios nos resguarda y Dios nos apoya, Dios nos sostiene. Entonces, dentro del testimonio específicamente él relata esto, e inclusive también llevando a relación el pasaje bíblico, ¿no? En el que precisamente Santo Tomás duda de la resurrección de nuestro Señor, precisamente porque él no estaba cuando les visitó a los apóstoles, y él dice, pues hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, pues yo no creeré. Pasa una semana, se aparece el Señor y él dice, de cierta forma, pues cae postrado ante el reconocimiento de que realmente nuestro Señor Jesucristo le dice, aquí está, pon tus dedos aquí, mete tu mano en mi costado, pero cree, le dice, y ya no dudes más, mejor cree. Y de hecho ahí es cuando Jesús precisamente manda esta cápsula, ¿no? Y dice, dichosos aquellos que crean sin necesidad de haber visto. Le dice, tú crees porque has visto, pero dichosos aquellos que crean sin haber visto. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque de cierta forma nosotros, cuando pretendemos que nuestra vida se sustente únicamente por milagros y momentos sobrenaturales, pues no estamos teniendo una madurez en fe, sino que por el contrario estamos necesitando de que Dios se justifique ante nosotros. Nosotros no somos nadie para en este caso estarle diciendo a Dios, justifícame que realmente tú estás en la Eucaristía. Pero aún así, Dios ha querido que realmente estos milagros eucarísticos queden relatados
queden científicamente verificados y en este caso uno pueda verlos para creer, para realmente creer y no dudar. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar que está bien que a veces nosotros comenzamos a pedirle de cierta forma pues un poco de justificaciones al respecto de ciertos temas a nuestro Señor, pero es importante que creamos. Y la Santa Eucaristía es, digamos, pues la creencia privilegiada dentro de la Iglesia. Usualmente, y esto yo les comparto como un testimonio propio, cuando yo estaba en mi proceso de conversión, yo recuerdo que en el colegio en el que yo estuve, que era católico, nunca tuvimos un momento de adoración eucarística, es decir, nunca nos pusieron en la custodia al cuerpo, a la hostia, ¿no? Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo, para dedicarle canciones. Usualmente las canciones eran más en un momento de silencio, con las luces apagadas, con un poco de velitas, un poco en el proceso de querer orar, teniendo uno presente ciertas ideas y en la oscuridad del momento y toda la situación, pero nunca con Jesús en la Eucaristía. Y eso hizo que cuando yo me tope con el conocimiento de que realmente Jesús estaba en la Eucaristía, pues para mí sea un punto de duda, porque yo decía, bueno, no sé si el Papa sabrá al respecto de esto, estas personas que me están comentando esto están tratando de crear algo diferente, ¿no? Y no, realmente ustedes verán cómo en la Basílica de San Pedro, el mismísimo Papa y los papas anteriores, pues han realizado también momentos de adoración eucarística. Y por ello, pues es importante que nosotros sepamos reconocer que específicamente la enseñanza es correcta, es real. Jesús está ahí, esperándonos, escuchándonos, presente ahí. Inclusive hay un beato que se llama Beato Carlo Acutis, que él precisamente, ¿no?, comenta y dice que nosotros estamos tan cerca de Jesús cuando Él está en la Eucaristía como estuvieron los discípulos también cuando estaban junto a Él. Tan cerca como ellos estamos nosotros cuando estamos con Jesús. Y bueno, aquí también hay que hacer una puntualización. La Iglesia también enseña que la Eucaristía es una sola. No es que la Eucaristía de hoy, la Eucaristía de mañana, la Eucaristía de pasado mañana y la Eucaristía de hace un año. Todas las Eucaristías se reúnen en una sola, porque es una sola la entrega que en este caso hizo nuestro Señor. Al momento de la celebración eucarística, de cierta forma se rememora la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, pero ya de una forma cruenta, sino incruenta, es decir, que el Señor ya no sufre, porque ya se entregó de una vez y para siempre. Y al respecto de este tema, dos ideas. Por un lado, el hecho de las alianzas, y por el otro, el hecho de que es un acto de un Dios eterno. Primer punto, es una alianza. Hemos comentado, inclusive dentro de las lecciones pasadas, que Dios fue haciendo alianzas cada vez más grandes. Primero una persona, Abraham, después una familia, Noé, después en este caso un reino, que en este caso es el reino de Israel, y posteriormente pues fue ampliando más las alianzas. Pero las alianzas se quebraban precisamente por la debilidad del hombre. Hasta que la alianza fue hecha de Dios con Dios. Llegó un punto en el que la humanidad estuvo tan purificada que nos nació una doncella, una virgen, precisamente inmaculada, libre de pecado original, por quien nos llegó el Mesías, porque Dios no puede estar junto al pecado, como lo comentábamos anteriormente. Entonces, la humanidad llega a estar a un punto de purificación en el que esta doncella nace y por esta doncella nos llega el Mesías, que hace una alianza de Dios con Dios. ¿Cuál es esta alianza? La Eucaristía. Porque precisamente todas las alianzas tenían la característica de que existía una ofrenda. Recordemos, por ejemplo, lo que iba a hacer en este caso Abraham con su hijo Isaac. Precisamente lo iba a sacrificar, que es una representación de cómo Dios Padre realmente sí entregó a su hijo. Abraham finalmente no entregó a Isaac, pero Dios Padre sí entregó a su hijo. Entonces, debía haber una alianza, y dentro de esta alianza, que ya era de Dios con Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues ya no había una alianza que podía quebrantarse, porque finalmente era Dios quien la sostenía, ¿no? Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y esta alianza se encuentra en la Eucaristía, específicamente en el momento en el que se realiza la consagración, como lo comentábamos anteriormente, porque se presenta un cordero, precisamente en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 36, Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Precisamente en las alianzas existía una ofrenda. Recordemos el pasaje bíblico de Abraham e Isaac, existía una ofrenda. En vez de Isaac encontraron en
en este caso un sacrificio, y a este animalito lo sacrificaron. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es la representación de ese sacrificio. Él se entregó en la cruz por nosotros. Él fue la ofrenda. Entonces, es importante que nosotros, dentro de este primer punto que señalaba, tengamos presente este hecho, que realmente esta es una alianza, el cumplimiento más perfecto de esta alianza, que necesitaba un sacrificio, y ese sacrificio y esa ofrenda fue precisamente nuestro Señor. De esa forma alcanzó en este caso nuestra redención. Y por otro lado, y como otro punto, pues el hecho de un Dios eterno. ¿Por qué? Porque parecería un poco ilógico, ¿no? Hablando, digamos, objetivamente, el hecho de decir, pero si es una sola misa, entonces ¿por qué yo voy hoy? ¿Por qué voy mañana? ¿Por qué no basta con que vaya una sola vez? Porque cada Eucaristía que se celebra se une, en este caso, a la primera Eucaristía realizada por nuestro Señor Jesucristo. Es una sola con ella. La de hoy, la de mañana, la de un año, serán una sola con la Eucaristía que celebró nuestro Señor Jesucristo en la última cena. ¿Y por qué? De hecho, un teólogo que se llama Scott Hahn, cuando comienza a hablar al respecto del Génesis, comienza a decir que el tiempo es creación de Dios. Por eso es que Dios es un ser eterno. Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí, porque somos creación. Y porque de hecho Dios, dentro de los primeros capítulos del Génesis, da cuenta de cómo Él va creando el tiempo también, el tiempo y el espacio. Entonces, si decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, un acto de un ser eterno no tiene aplicación en cuanto al tiempo. Por ende, la Santa Eucaristía, que es hecha por un ser eterno, inclusive en el rango de una alianza, es una sola, porque no le aplica el tiempo a los actos de un Dios que en este caso es un ser eterno. Entonces, por ende, la Eucaristía es un acto que se hace una sola vez y para siempre, y nosotros lo que hacemos cada vez que celebramos pues es unirnos a este acto de un Dios eterno, para quien no aplica el tiempo, para el que hacer un acto pues es algo que dura para la eternidad. Y esto es importante reconocerlo porque específicamente cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía es importante que nosotros sepamos reconocer que realmente estamos siendo trasladados de cierta forma pues al momento en el que nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía. Para ir finalizando esta lección, vamos a hacer un pequeño análisis y a leer específicamente el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Un antecedente al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dentro de los otros evangelios se encuentra detalles al respecto de la última cena, pero específicamente en el, de San Juan, en el Evangelio de San Juan no. ¿Por qué razón? Si hemos dicho que San Juan es el discípulo amado, hemos dicho que en este caso él posó su cabeza en el pecho del Señor, es decir, él era un discípulo, digamos, muy querido por el Señor, a quien el Señor reveló muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué él no habla al respecto de la Eucaristía? Pues precisamente porque todo el capítulo 6 es dedicado para la Eucaristía. Él no relata específicamente la última cena porque recordemos que el Evangelio según San Juan es el último en escribirse. Entonces los evangelios anteriores ya habían relatado al respecto de ella, y lo que San Juan hace específicamente es direccionar su atención al respecto de la Eucaristía en todo el capítulo 6, que específicamente dice, capítulo 6 de Evangelio según San Juan, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y es muy importante que nosotros reconozcamos que nuestro Señor está identificándose en este caso como algo que se come. Tanto así que inclusive en los capítulos finales de este Evangelio, específicamente en los versículos 59 y 60, se dice, esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué es importante relatar esto? Porque hasta el día de hoy pues es un lenguaje que a los discípulos de Jesús los disuade. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él relata específicamente el hecho de que Él es el pan vivo bajado del cielo, que hay que comerle a Él para alcanzar la vida eterna, pues probablemente ellos dijeron, ¿cómo comerte? ¿Cómo comerte? Es un lenguaje muy duro. ¿Cómo entender esto? Y específicamente nuestro Señor Jesucristo
precisamente después inclusive les dará una afrenta a los propios apóstoles y les dirá, porque precisamente estos discípulos que cuestionaban al Señor se terminaron yendo, les dirá, ¿ustedes también quieren irse? Y San Pedro dice, pues ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces es muy importante que nosotros sepamos reaccionar de la manera en que San Pedro lo hizo, reconociendo en fe que el Señor sabe cómo hacer las cosas. Posteriormente precisamente llegará la aclaración de que instituye la Santa Eucaristía, y cuando él hablaba de que se coman en este caso su carne, pues hablaba precisamente de la Eucaristía, de comulgar, de que nosotros como católicos sepamos guardar este gran tesoro que nosotros tenemos. Para finalizar, nada más y contarles un relato de que alguna vez un pastor protestante, cuando estaba predicando en su culto, dijo en algún momento: si los católicos estuvieran en la verdad y Jesús estuviera en la Santa Eucaristía, cada vez que comulgan al Señor, pues yo creo que me quedaría por lo menos unos 15 minutos en contemplación a Él, porque Él entra en mí. Pero ¿cómo yo sé, decía este pastor protestante, que realmente no es así? Porque ellos lo comulgan como si fuera una galleta. Comen y a veces hasta mascando chicle, se arrodillan o no se arrodillan, se quedan parados, es como que no fuera nada. Y es muy importante que nosotros como católicos sepamos reaccionar al respecto de estas críticas, precisamente porque son reales. Debemos darle el valor que tiene precisamente esta gran alianza que a nosotros nos redime, que es la Santa Eucaristía. Porque el Señor precisamente dijo que quien no coma de su carne ni beba de su sangre, pues no será parte de Él, no vivirá con Él. Y para finalizar, queridos hermanos, pues les vamos a dejar un link de un video que se llama El Gran Milagro, al respecto de la explicación animada de lo que es la Santa Eucaristía. Estamos terminando estas lecciones de la consagración a Jesús por medio de María, y mucho ánimo, que ya se acerca el día final. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.